Entonces les voy a pedir que busquen Habacuc, Amén. busquen al profeta Habacuc. Ellos ya lo conocen. Amén. Y vamos a mirar el capítulo 3. Habacuc. Habacuc, Oración capítulo de 3. Habacuc. Ya puedes cerrar los micrófonos. ¿Por qué no sale? La Biblia Habacuc 3. Habacuc, capítulo 3. Y vamos a leer el verso 17. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo cuando empecé en la iglesia, y la familia Vega incrementaba como que en los grupos hicieran algunas actividades en determinados momentos. Y a mí me tocó con algunos hermanos de la iglesia aprender estas frases en una canción. Por eso se me quedó mucho esta palabra ahí en mi memoria, ¿no? Y pienso que es una palabra para tiempos de necesidad, cuando todo este mundo creado tiene que reconocer que con todo y las necesidades nos debemos gozar en ese creador. Bueno, dice el verso 17, que aunque la higuera no florezca, ni haya vides ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, dice, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. El verso 18 dice, con todo eso, con todo, yo no sé cuál será nuestro con todo en este día, en este tiempo, ¿sí? Pero con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré. No solo me alegraré, sino que me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Da el jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Perfecto. Entonces, qué buena palabra para que en esta tarde, hermanos, no andemos con el ánimo ahí de que estamos aislados, de que no nos podemos ver, no, sino que nosotros digamos, con todo y esto, nos vamos a gozar en el Señor, nos vamos a alegrar en el Dios de nuestra salvación, ¿sí? Porque no es cualquier Dios el que está con nosotros, no es cualquier cosa lo que nos está acompañando. Es Dios Todopoderoso, dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el que está con nosotros en esta tarde, ¿sí? Yo le podría decir a usted, hermano, mire a su lado a quién tiene a su lado, y usted no va a ver a nadie, pero va a sentir la presencia de Dios en esta tarde. Va a sentir ese Santo Espíritu de Dios allí, acompañándole. La hermana Rosalba puede estar allí solita en su lugar, en su vivienda, y puede estar diciendo, ay, tan ricos los hermanos que pueden tener a la familia, ¿sí? Pero no, Dios está ahí, hermana, Dios le está acompañando, Dios le está abrazando ahí, Dios le está acercando a usted, y le está diciendo, con todo eso, gózate en mí, ¿sí? Alégrate, porque yo soy el Dios de tu salvación. ¿Amén? Entonces vamos a gozarnos en esa parte. Vamos a pedirle a nuestra hermana Suri, que hoy nos va a dirigir en este tiempo. Ella trae una alabanza, hermanos. De pronto, si tenemos algún problema con el sonido, hermanos, entendamos que ahorita estamos más o menos 40 y algo de pantallas conectadas. Entonces, pero procuremos que esa alabanza haga huella en nosotros. Bueno, estas palabras que trae nuestra hermana en esta tarde nos animen y nos lleven en ese regocijo. Bueno, hermana Suri, quedamos en tus manos. Paz a todos. Vamos a cantar a nuestro Padre, vamos a dar la oración y la alabanza porque es el único que lo merece. Amén. La alabanza, la adoración y la gloria pertenecen solo a ti, Padre. La alabanza, la adoración y la gloria pertenecen solo a ti. Y hoy venimos a tu trono, a adorarte solo a ti, porque todos son la gloria y el honor. Hoy
pertenecen solo a ti, oh, paz, alabanza, la adoración y la gloria pertenecen solo a ti, y hoy venimos a tu trono, adorarte solo a ti, porque tuyos son la gloria y el honor. Hoy venimos, Señor, y hoy venimos a tu trono, adorarte solo a ti, porque tuyos son la gloria y el honor. Hoy venimos, Padre, ante ti. Hoy venimos a tu trono, adorarte solo a ti, porque tuyos son la gloria y el honor. Sí, nuestro bendito Padre, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque lo que cantamos, Señor, en esta tarde es lo que tenemos en nuestro corazón. Y hoy venimos, Señor, venimos a adorarte solo a ti, Señor. Venimos a exaltar tu nombre, venimos a darte gracias, Señor, porque tuyas, Señor, son la gloria, la honra y el honor, Señor. Y en esta tarde solo necesitamos eso, Señor, saber que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el que está con nosotros, Señor, el que estuvo, Señor, y el que estará. Por eso oramos en ese nombre precioso de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a continuar alabando al Señor y hoy vamos a decirle al Señor que hable a nuestra alma. Vamos a decirle, habla, Señor, a mi alma. ¿Cuántos quieren que el Señor hable a su alma, hermanos? Que hable a sus vidas, que nos fortalezca en este tiempo, ¿sí? Que somos probados en dónde tenemos nuestro corazón. Bueno, entonces le decimos, Señor, habla a mi alma, ¿sí? Fortalécenos, Señor, con tu palabra. Bueno, hermana Suri, por favor. Habla, Señor, a mi alma, habla tu dulce voz, háblame en tiernas notas, tú no estás solo, no, mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, flores mi alma llena de contrición y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, habla tu tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llenarás de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagrada, vivan tan solo en ti,
Señor pronto, vea tu rostro allí. Háblame entonces pronto, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuche mis oídos. Tú no estás solo, no. Habla por lo antiguo, dice tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero tu gloria dar, he dado testimonio de obedecer y amar. Háblame entonces pronto, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos. Tú no estás solo, no. Que escuchen mis oídos. Tú no estás solo, no. Bien. Gracias, Amén. hermana. ¿Quieres hacer una oración, por favor? Amén. Ok. Oremos. Señor Padre amado, gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. En muchas maneras tú nos hablas, Señor. Hoy tú nos hablas con tu palabra, con una canción, Señor. En medio de estos días tú nos hablas, Señor, de muchas formas. Gracias, Señor, porque tú haces presencia cada día en nuestras vidas. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, porque podemos escucharte hablar, Señor, de muchas formas, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hecho sensibles a tu voz, porque heme aquí, Señor, aquí está tu iglesia presente, firme, viva y más abierta que nunca, Señor. Gracias por tu voluntad en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, en este planeta, Señor. Gracias, Señor. Síguenos hablando, Padre. Estamos atentos y prestos a escuchar tu voz, Señor. Y gracias porque tú nos das paz, confianza. Podemos realmente sentir cada uno de nosotros. Te podemos sentir a ti diciéndonos, tú no estás solo. Gracias, Señor. Amén. Así es. Lo aceptamos, deseamos tu compañía y tu presencia. Entendemos, Señor, tu obrar. Queremos seguir entendiendo y estamos atentos a tus palabras hoy también a través de nuestro pastor, Señor. Dejamos esta reunión, estas palabras de este hombre en tus manos. Sé tú dirigiendo, Señor, y tú haciendo nuestros corazones sensibles y atentos a esa voz tuya, hermosa, maravillosa, Señor. Gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar este tiempo de
escudriñar, de reflexionar. En sí, hermanos, este es un tiempo para que nosotros seamos agradecidos con Dios, reconozcamos que hemos traspasado esta semana, que tenemos de esa bendición de la salud, que de pronto hay algunos lugares, hay algunos hermanos, algunas personas que podemos conocer y no tienen esa buena noticia de la salud, pero pues Dios nos ha dado ese privilegio de que nos mantengamos en buena salud. También podemos agradecerle a Dios porque hemos visto la provisión, hermanos, hemos tenido el alimento, hemos podido tener un lugar donde descansar. También porque muchos, sé que es así, tienen la compañía de sus familias y también tenemos esa presencia de Dios en nuestra vida. Entonces no nos hemos sentido solos, no nos hemos sentido en algún momento desesperados, pero sí hay algunas cosas que entran a nuestra vida, sí hay algunas cosas que hacen huella, que empiezan a hacer caminito a través de cada día y entonces como que empezamos a vivir algo que se llaman emociones y se nos empiezan a cruzar esas emociones, ¿sí? Entonces, pues debemos pedirle a Dios que nos dirija y pues la única forma que el Señor nos va a dirigir es por medio de su palabra. Nos guía por medio de su espíritu, pero nos guía por medio de su palabra. Bueno, entonces hoy yo tomé un tema de un hermano en México, un pastor, el hermano se llama Ausencio Arroyo, y él expresó este mensaje a los hermanos en México, lo compartió, y pues yo le pedí al hermano que pudiera usar estas palabras, de pronto con adaptarlas algo a nuestras necesidades, pero me parecieron que fueron unas palabras que necesitamos, hermanos, necesitamos tenerlas. Son palabras sencillas, pero creo que son bien interesantes, bien importantes. Bueno, y estas palabras van a hablar de nuestras emociones, de cuánto nosotros, como seres naturales, tenemos esas emociones, esas necesidades, esas angustias. Y vamos a preguntarle hoy al Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Él en su palabra que debemos hacer en estos momentos? ¿Cómo debemos llevar este tiempo? La primera palabra que sí tenemos claro, hermanos, es que Dios quiere que estemos unidos, que estemos en confianza en Él, sabiendo que Él ha dado a su iglesia. Dice ese Cristo Jesús, transfirió todo lo que recibió, se lo transfirió a su iglesia, porque la ama. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol, esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. ¿Sí? Y pienso que en este tiempo algunas esposas se han podido dar cuenta que sus esposos las aman. Se han preocupado por ellas, han estado pendientes, no solo a esa provisión material, sino que también he visto hermanos que hayan colocado esa provisión de esa fortaleza espiritual en sus esposas. Entonces, qué bueno que nosotros podamos llegar a esta instancia, hermanos, de tener esa confianza en Dios, ¿sí? Pero pues también vamos a entender que como seres naturales, pues nos sobresaltan cosas, pero pues la palabra del Señor dice que Él nos da la dirección y nos da ese sano consejo, esa sana dirección, para que seamos bendecidos en esta difícil prueba que enfrentamos. Y esta palabra pues nos va a llevar como primera medida, hermano, les voy a pedir que usted me acompañe allí con su Biblia, en Proverbios, el capítulo 4, el verso 23. Un verso que conocemos todos, que lo hemos de pronto utilizado en muchas oportunidades, en muchas enseñanzas, pero el Señor quiere que hoy recordemos esta palabra. Proverbios capítulo 4, verso 23. Y el primer consejo que nos da el Señor en esta tarde dice, sobre todas las cosas, hermano, hermana, jovencito, niño, anciano, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Y mirando esta parte, de acuerdo a la relación en el hebreo, dice que el corazón es donde se afirman las decisiones. Es donde nosotros afirmamos las decisiones que vamos a tomar, las decisiones que tomamos en nuestros momentos, están en nuestro corazón. Entonces, en este momento, nosotros en nuestro corazón tomamos la decisión de quedarnos en nuestras casas por bienestar nuestro y por bienestar de los demás, ¿sí? Entonces hemos tomado esa decisión y está ahí
De pronto algunos con duditas, con cosas, como que pensando, si no voy a salir a hacer una labor, me voy a sentir insuficiente, pero hoy reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos su poder. Entonces decimos, me voy a quedar en mi casa, ¿perfecto? ¿Sí? Y en lo que me sea posible, me voy a mantener ahí, cuidando mi salud, porque Dios nos da la vida, hermanos, Dios nos da la salud, pero nosotros también tenemos que ser cuidadosos de ella, ¿sí? Entonces Él dice, cuida tu corazón, cuida lo que afirmas allí en tu corazón, ¿perfecto? ¿Sí? Y entonces empezamos a manifestar algunas cosas en esa vida nuestra. Y vamos a nombrar solo 5 cositas que me parecieron interesantes, ¿sí? Y en la medida en que estamos cuidando nuestro corazón, pero no podemos dejar de sentir algo en nuestras vidas que se llama el miedo, ¿sí? Independiente que estamos en el Señor, entonces en un momento que salí a hacer algunas compras, a comprar alguna provisión, y estaba en un lugar y adelante había un señor, un hombre ya de edad mayorcito, ¿no? Y tosió 2 veces fuerte, ¿no? ¿Sí? Y entonces como que los que estábamos al lado como que nos miramos y como que nos sentimos así como uy, ¿qué hacemos, no? Entonces creo que es la parte natural de nosotros, ¿no, hermanos? Sentimos ese miedo en la misma situación que se ha creado, entonces sentimos miedo. Si recibimos un paquete, entonces limpiamos muy bien la bolsa. Si salimos le decía yo en algún momento, la hermana Marina Fernández me compartía que Luis Alfredo es el hombre ahora en esa casa, entonces es el que sale y hace la provisión y compra. Y cuando llega a su casa, entonces él pasa sus paquetes, se quita su ropa, se baña, se limpia bien, bueno, todas las normas que nos piden, ¿no? Yo le decía a la hermana, dígale que también, que cuando él llega, tiene que quitarse la ropa y quemarla, ¿sí? Hay que quemar esa ropa, hermanos, para que no entre esa contaminación. Entonces la hermana Marina decía, hermano, se me va a quedar sin ropa. Yo, no importa, hermana, desde que estemos bien de salud, no importa. Bueno, pero no, tenemos que acatar, hermanos, tenemos que acatar esas normas, tenemos que tener esos cuidados, ¿sí? No solo por nosotros, pero tengamos, hermanos, cuidado cómo afirmamos nuestras decisiones, cómo pensamos que hay cosas que como nosotros somos de Cristo, entonces no tenemos que prestarle atención, no, hermanos, nosotros también sentimos miedo. Dice, el miedo se aumenta cuando enfocamos la mirada en los peligros, ¿sí? Pero se disminuye cuando no ponemos los ojos solo en el miedo, sino en ese Señor que es capaz de vencer cualquier cosa. Y les invito a que miremos Mateo, el capítulo 14 y el verso 30, ¿sí? Lo tocamos hace poco en un mensaje y hoy quiero que lo recordemos. Mateo, el capítulo 14 y el verso 30. Y nos está hablando de Pedro, ese Pedro que hablaba, que decía, que siempre se levantaba de primero, hablaba. Entonces dice que al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Entonces en un momento valiente dijo, yo quiero caminar también allí, Señor, y tengo confianza en ti, pero le llegó algo, que en esa valentía que mostró en sus propias fuerzas, se puso a mirar los problemas, se puso a mirar las olas, se puso a mirar el viento, y sintió que se le vino encima, y entonces sintió miedo, y sintió que se empezó a hundir, ¿sí? Y la otra parte, ustedes ya la conocen, hermanos, acudió a ese Señor, y él extendió su mano. Pero Pedro sintió miedo, hermanos, ¿sí? Sintió miedo, ¿sí? Y así también podemos pensar en Abraham, ¿sí? Que en un momento está cumpliendo una misión que Dios le ha dado y le ha dicho, ven a esta tierra que yo te voy a dar y va a ser así, vas a tener esta bendición, pero llegó a ese lugar y había hambre. Y entonces él sintió miedo y se fue para otro lugar, ¿sí? Y en ese camino que iba para Egipto también vio que habían situaciones que le podían pasar y sintió miedo, ¿sí? Sintió miedo y entonces llevó a su esposa a una decisión, ¿sí? Así también podemos ver a Josué cuando el Señor le está hablando, ese Josué valiente que cuando lo enviaron allí con esos espías, junto él con Caleb,
fueron valientes y dijeron, Señor, esta tierra, le dijeron a Moisés, esta tierra es buena, es tierra que fluye leche y miel, y nosotros iremos en el nombre de Jehová y haremos, y perfecto. Pero cuando el Señor, Jehová Dios le está hablando, le está diciendo la tarea que tiene que llevar a cabo ahora, que Moisés ya no va a estar, le dice, no tengas miedo. Porque yo me imagino que el Señor pudo ver la expresión de Josué. De pronto nosotros no. Pero si nos metiéramos en esta parte, en esta historia, entenderíamos que Dios vio algo en Josué y lo fortalece y le dice, no tengas miedo, no tengas miedo, ¿sí? Al contrario, esfuérzate y sé muy valiente. Y es lo que nos dice a nosotros también. Podemos tener miedo, hermanos, pero tenemos que esforzarnos y ser muy valientes en este tiempo. Esperar y esperar a que todo sea de buen beneficio, a que todo sea conforme Dios está preparando que sea todo, ¿sí? Aún el mismo David que hablábamos hoy en la mañana, y dice que se empezó a formar en las lides de guerrero, ¿sí? De militar, y dice que él salía a las batallas, ¿sí? Y peleaba y Dios le bendecía y él regresaba en bendición, ¿sí? Tanto así que allí ese pueblo, estas mujeres exaltaban a David porque los hombres de sus hogares podían salir a la batalla y ellas estaban confiadas porque David era bendecido por Dios y entonces esos hombres regresaban nuevamente a sus hogares. Pero a ese David guerrero fuerte también, en un momento en que está siendo perseguido, le dice a su amigo Jonatán, le dice, y no tengas miedo, porque yo me imagino que David también tenía miedo. Le dice, no tengas miedo, porque Dios está contigo, ¿sí? Entonces, hay muchos espacios, hermanos, y si nos pusiéramos a mirar a través de esta palabra, pues nos daríamos cuenta, podemos recordar a Elías, después de una muestra de poder de Dios, huyendo con miedo, ¿sí? Podemos recordar a Jonás en una muestra de ver la acción de Dios, de ver lo que Él le manda, y entonces también, dentro de ese orgullo también sintió miedo, y así podemos mirar a muchos hermanos. Podemos mirar al mismo José con María, en que también, en un momento en que esos pequeños estaban siendo buscados para quitarles la vida, entonces ellos también pudieron sentir miedo y tuvieron que huir, ¿sí? Entonces, es algo que nos sobreviene a todos, hermanos, independiente que seamos creyentes o no creyentes, es algo que está en nuestra naturaleza, ¿sí? Pero el Señor nos anima a que tenemos que ser esforzados y valientes, ¿sí? Y la superación de este miedo se va a hallar en el dominio que tengamos del amor de Dios en nuestro corazón. Dijimos que esas decisiones se afianzaban en nuestro corazón. Entonces, en este tiempo, hermanos, tomemos la decisión de que nuestras decisiones sean en Cristo, que afiancemos nuestro corazón en Él. Sí nos da miedo. Yo no sé cuántos han pensado esto, pero de pronto en un momento podemos pensar, ¿qué pasaría si a mí me tocara esta enfermedad? ¿Cómo viviría? ¿Sí? En un momento yo pensaba y diría, me tocaría irme a vivir al segundo piso, ¿sí? Y aislarme de mi familia, ¿sí? No sé cómo lo haría. Ahí sí, como dicen, ¿no? Cuando uno está por ahí desocupado, empieza a pensar bobadas, ¿no? Pero uno piensa eso, dice, ¿qué pasaría, no? Es cuando escuchamos la petición de nuestro hermano Daniel Moreno, pensábamos, decía, ay, ¿ahora cómo van a hacer con sus pequeñas? ¿Sí? Pero no, hermanos, ese miedo tenemos que dejarlo descansar en Jesús. Tenemos que dejarlo allí, depositarlo allí. Y lo que ha de ser, Dios lo permitirá. ¿Perfecto? Pero que ese miedo no haga parte, sí está en nosotros, pero que no haga parte de nuestras decisiones, sino que haga parte de que nos fortalezcamos en ese Dios todopoderoso. Amén. La segunda parte, hermanos, es el enojo. Y algunos podemos decir que no, que en este tiempo creo que para lo único que no nos queda tiempo es para enojarnos, ¿sí? Pero piense un momento, hermano. Piense allí en su casita, en su lugar, y piense, durante estos 10 días pasaditos, 12 días, ¿no se ha enojado en algún momento con su pareja, con su hijo? ¿Sí? ¿No han tenido como un desacuerdo no, a ti te toca lavar la loza? No, pero si yo la lavé ayer, ¿sí? Sí, claro, ya se va a aprovechar de mí porque como estoy aquí, entonces, y entonces tenemos como nuestros roces, tenemos como nuestros momentos difíciles, ¿no? Y es lo que se transmite como el enojo. Dice que el enojo es la sensación de estar padeciendo algo injusto. Aún por la misma situación, hermanos, por el estar en nuestras casas. A veces nos sentimos tan amarrados, ¿sí?
restringidos en el espacio, perdimos como el control de nuestra vida, entonces no podemos hacer lo que nosotros queramos, sino que nos toca hacer lo que las leyes nos envían a hacer, ¿sí? Y entonces nuestro ánimo, inclusive hasta podemos hablar contra ese gobierno, y cuando ese presidente sale allí en esa pantalla y nos dice que esto se va a ir hasta el final de mayo, entonces nosotros nos enojamos, ¿sí? Y decimos, ese hombre no sabe nada, y podemos hasta percibir muchas palabras de enojo, ¿sí? Aún por los mismos gobiernos, aún por las mismas necesidades. Las mismas personas, hermanos, yo le comentaba a mi esposa en esta semana que pasó, el día miércoles, el Bienestar Familiar entregó unos mercados aquí en este lugar en la iglesia y se convocaron 400 familias para entregarles provisión. Unos mercados muy buenos, hermanos, o sea, les dieron provisión como para 60 días, ¿sí? Buenos elementos, buenas cosas, y aún había personas en la fila que estaban enojadas, que estaban peleando, o sea, les iban a dar una provisión y peleaban porque no iban primero, o pensaban que se iba a acabar la provisión, cuando todo venía marcado para las 400 familias, ¿sí? Pero en esta situación nos llenamos de enojo, pensamos que no nos va a alcanzar, que nos vamos a quedar, que perdimos nuestro tiempo o que nosotros merecemos. Entonces, el anciano se acuerda ahora sí que es anciano, ¿sí? Entonces dice, es que yo soy anciano, entonces yo tengo que ir primero, ¿sí? Perfecto. Pero no, hermanos, no debemos permitir que eso llene nuestra vida. Tenemos que manejar esta parte, ¿sí? Y la palabra de Dios también nos lleva a esta parte, ¿sí? Dice que el Señor en su palabra no dice que no nos enojemos, pero que sí debemos tener una medida, un límite en ese enojo para que no se nos convierta en un pecado, ¿sí? Vamos a mirar Efesios, hermanos, les invito. Efesios, el capítulo 4, el verso 16, ¿sí? Y le voy a pedir, déjame ver las personas. A ver, hermana Rosalba, por favor. Efesios, capítulo. Sí, señor, 4. 4, ¿sí? Verso 26. Okay. 26. Sí. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, perfecto, ¿sí? No se ponga el sol sobre tu enojo. Dice, si se enojan, ok, yo tengo esta versión, hermana, dice, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. ¿Perfecto? Y en este tiempo, hermanos, de que estamos todos juntos, vamos a entender que hay cositas donde de pronto en un momento nos vamos a exasperar, ¿sí? Nos vamos a tener un enojo, a tener un roce, ¿sí? Pero no debemos dejar que ese enojo sea mayor de lo que el Señor nos dice, ¿sí? Procuremos solucionarlo fácil. Procuremos dejar que Dios nos dirija en esta parte. Que tengamos, en vez de palabras duras y de dominio, tengamos ese carácter de Cristo y andemos en buena paz, ¿sí? Vamos a mirar en esta parte, hermanos, la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Sí? Okay. A ver, tengo a mi hermano Pedro por ahí, hermano. ¿Sí? ¿Sí lo viste? Ok, ¿Aló? listo. Ahí lo escuchamos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, perfecto, hermanos. Esa es la provisión que Dios nos ha dado, ¿sí? Ese espíritu que es don de Dios no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, hermanos, que nosotros mostremos fortaleza, que mostremos amor y que tengamos ese dominio propio. Es lo que el Señor nos pide, ¿sí? En esta parte, cuando venga nuestro enojo, porque va a venir, hermanos, porque el mantenernos tanto tiempo juntos, el tener que compartir un espacio tan pequeño, el tener que hacer labores que de pronto antes no estábamos tan acostumbrados a hacerlas, entonces va a llevar que en algún momento esa emoción nuestra, nuestro enojo,
nos lleve a tener una palabra dura o a tener un regaño o a tener un reclamo, y entonces debemos manejarlo en el Señor, porque es lo que nos viene en estos tiempos, hermanos. Pero también algo que nos es común, hermanos, y que nos puede suceder, y de pronto ya a algunos ha sucedido esta parte de nosotros, es la tristeza. Entonces puede venir el miedo, puede venir el enojo, pero también viene algo que parece que viene muy sutilmente en nuestra vida, y es la tristeza, ¿sí? Las mismas cifras que podemos escuchar día a día, las noticias que empezamos a escuchar, entonces viene nuestra tristeza, el mismo sentirnos separados de nuestras familias. Ahorita miraba ahí en las pantallas y veía a la hermana Elizabeth Ángel, ¿sí? Que sé que la hermana está por los lados de Fontibón, pero también veía a su hija Zulma, que está aquí muy cerca de la iglesia, ¿sí? Y digo, bueno, Dios ya hoy nos da el privilegio de que esta mamá y esta hija se puedan ver, ¿sí? Pero de pronto hay tristeza en el corazón de alguna de ellas dos, aún de nosotros, porque no podemos ver a nuestros familiares, porque no podemos tener la cercanía, o porque pueden estar viviendo una situación difícil, y entonces nos da tristeza. Y nos empezamos a llenar de esa tristeza, ¿sí? Y a veces también esa tristeza surge del saber que esta situación mundial está afectando de una manera tan terrible, hermanos, que nosotros no acataríamos a sostenernos. Entonces decimos, esto está tan complicado, estos peligros, estas situaciones, ¿sí? Pero el Señor, por medio de su palabra, nos lleva al Salmo 34, el verso 7. Salmo 34, verso 7. ¿Sí? Lo busca ahí en su palabra, hermano. ¿Sí? Okay. A ver, hermana Damaris, por favor. Dice así, pues Okay. el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Ok, perfecto. Esas palabras son para nosotros, hermano. ¿Sí? Amén. Cuando usted se le empiece a llenar tristeza allí en su vida, cuando empiece a pensar, cuando se empiece a dejar llevar por ese sentimiento, entonces recuerda, hermano, estas palabras. Que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, alrededor de los que le temen, y él los defiende. El Señor nos defiende. Entonces somos invitados a celebrar la presencia del Señor, a compartir las bendiciones con el prójimo. Mire que estas bendiciones son unas bendiciones materiales, son bendiciones espirituales, en que podemos llamar a nuestros hermanos, podemos llamar a nuestros amigos, y entonces ahora les podemos decir que no teman, porque el ángel de Jehová está alrededor de cada uno de nosotros, porque Él nos guarda, porque Él nos cuida, ¿sí? Porque Él tiene el poder, hermanos, para hacer lo que es ese ángel de Jehová que está alrededor de nosotros, ¿sí? Dice el salmista, dice, y no temeré mal alguno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. Y esas deben ser nuestras palabras en este tiempo, ¿sí? Por eso les compartía palabras. Eso no es un invento mío, hermano, es algo que estuve mirando y me lo permitieron compartir, hermanos, y se llaman palabras de abundancia en tiempos de escasez, ¿sí? Y en este tiempo de escasez necesitamos esa abundancia de esta palabra de Dios en nuestras vidas, aferrarnos a esa palabra, hermanos. Y así mismo pues podemos recordar a Nehemías, ¿sí? En el libro de Nehemías, del profeta, de este hombre que Dios lo utilizó para esta labor, que lo llamó para ese propósito. Y entonces dice en Nehemías el capítulo 8, el verso 10. Nehemías capítulo 8, verso 10. Y le dice Esdras, este sacerdote, le dice, vayan a sus casas a celebrar este día. Preparen buena comida, beban vino dulce y compartan con los que no tienen nada preparado. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces tenemos que compartir con nuestro prójimo lo que tenemos, hermanos, se lo decía hoy en la mañana, ¿sí? No tenemos que sentir tristeza, tenemos que sentir alegría el tiempo que Dios nos permite. Bueno, entonces este sacerdote dice a este pueblo, vayan a sus casas, alégrense. Y estamos en nuestras casas, hermanos, aislados por obligación, pero debemos alegrarnos,
debemos gozarnos. Leímos a Habacuc iniciando y dice, y con todo, hermanos, con las dificultades, con las necesidades, con las enfermedades, con la escasez, con todo, yo me gozaré en Jehová, porque Él es el Dios de mi salvación. Este es, hermanos, el tiempo para que sepamos de qué estamos hechos. Para que cuando estábamos en el templo levantábamos nuestras manos, llorábamos, saltábamos, gritábamos, confiábamos en Jehová. Entonces ahora en esta situación, hermanos, es cuando podemos decir que realmente nuestro corazón está en Dios, que nos mantenemos en Él. ¿Por qué? Porque ya no está la tristeza, porque ya el Señor dice que Él enjuaga nuestras lágrimas, que Él nos cuida, que Él está con nosotros, que Él está cercano, que Él está allí, en esa cercanía con nosotros y que Él nos cuida. ¿Perfecto? Y la última cosa, hermanos, que vamos a ver en cuanto a estas situaciones, es la ansiedad. Dice que la ansiedad es la sensación de intranquilidad y la zozobra que podemos sentir porque nos creamos unos nervios o porque creamos un sentimiento, ¿sí? O un presentimiento de algo desafortunado que está sucediendo o que va a suceder, ¿sí? Y que a veces por nuestra estrechez, escribe el hermano, dice, por nuestra estrechez de pensamiento, entonces nos fijamos solo en esa necesidad, solo en ese momento, solo en esa dificultad. Pero el Señor nos está animando a que esa ansiedad sea colocada en Él, ¿sí? Y echen sobre mí, dice, echen sobre Él todas vuestras ansiedades. Y dice esa misma palabra, dice el apóstol, para que nosotros en arrepentimiento reconozcamos que Dios es Dios Todopoderoso y puedan venir esos tiempos de refrigerio a nuestra vida, ¿sí? Y en esas ansiedades, hermanos, a veces trabaja el que estamos escuchando las palabras de los demás. Estamos escuchando lo que los demás están diciendo, lo que están diciendo en las noticias. Le decía en un momento a mi esposa, no hubo Juegos Olímpicos, ¿sí? Se suspendieron los Juegos Olímpicos. Pero estos informes de esta pandemia parece a los informes de los Juegos Olímpicos cuando mostraban cada país cuántas medallas de oro tenía, cuántas medallas de plata, cuántas medallas de bronce, y entonces ahora no lo vemos transmitido en medallas, sino que lo vemos en personas infectadas y en personas que murieron y en personas sanas, ¿sí? Y hasta podemos hacer un rating de los países donde hay más muertes, donde hay más contaminados y donde hay sanos. Entonces se nos volvió como un morbo, hermanos, en esta parte. Cuando nosotros debemos, hermanos, esa ansiedad, llevarla al Señor y pedirle que obre para que no solo seamos mirando unas cifras, sino seamos reconociendo el poder de Dios, ¿sí? Que no nos metamos en ese amarillismo, sino que permitamos que el Espíritu de Dios nos guíe para que nosotros podamos orar, para que podamos interceder por esas familias que están allí en esas necesidades. Bueno. El Salmo 4, el verso 1, dice que nosotros tenemos esa capacidad, ¿sí? Tenemos esa capacidad de pedirle a Dios, de clamarle a Él, ¿sí? Dice el salmista, en el Salmo 4, el verso 1, dice, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Alivia mi pena, ten piedad de mí y escucha mi oración. Es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Responde, Señor, a nuestro clamor. Como hijos de Dios, nos unimos para orar no solo por los que nos son cercanos, sino por aquellos que están en necesidad, aquellos que están en un hospital, aquellos que han perdido a sus familias, aquellos que están llenos de tristeza, aquellos que están llenos de miedo, aquellos que ese temor ha hecho que se apropie de sus vidas. Nosotros debemos clamar por ellos a Dios y decirle, recordar que Él es nuestro defensor, que Él alivia nuestra pena y que tiene piedad de nosotros. Y ante todo eso, hermanos, Él escucha nuestra oración. Él está con nosotros. Escuchaba una historia, realmente nunca la había escuchado. La escuché a mi hija y la compartió en los jovencitos, en su reunión de jóvenes. Y es un cuento de Gabriel García Márquez. Y se titula Algo va a pasar en este lugar. ¿Sí? Y es la historia de una mujer que un día se levantó en la mañana y le dijo a sus dos hijos en el desayuno, les dijo, tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder en este pueblo. Y uno de sus hijos se fue a un lugar y por alguna situación, entonces dijo, sí, algo malo va a suceder.
y se fue transmitiendo. Entonces va este hombre a la carnicería y una persona compra 1 libra de carne, pero como escuchó que algo iba a suceder, entonces dice, no, mejor deme 2 libras de carne porque algo va a suceder, ¿sí? Y así se va transmitiendo eso de persona a persona, hasta que ya en el último pedazo de este cuento es que todo el pueblo está en que algo va a suceder, ¿sí? Y entonces hay un hombre que toma sus cosas y dice, antes de que suceda algo en este pueblo, yo cojo mis cosas y me voy. Y se van todos, empiezan a salir a desocupar sus casas, y entonces ya llega un hombre y dice, no, algo va a suceder, entonces no quiero que mi casa quede aquí. Entonces quemó su casa y sacó sus cosas y se fue. Y el último que sale es esta mujer que en la mañana se levantó y dijo que algo iba a suceder, y entonces dijo, ¿sí ve? Yo les dije que algo iba a suceder en este pueblo. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque nos llenamos de pánico, hermano, nos llenamos de miedo, nos llenamos de tristezas. Bueno, es un cuento de nuestro escritor Gabriel García Márquez, pero ¿cuánta realidad se hace en este tiempo, hermanos? Cuando recibimos mensajes, cuando recibimos cosas por las redes, cuando aún con personas con que podemos hablar y están llenas y dicen, algo va a suceder, ¿sí? Entonces, algo va a suceder en esta tierra, ¿sí? Y entonces nos llenamos de temor, ¿sí? Pero no, tenemos que dejar esas ansiedades, esos miedos, esas tristezas en Dios, porque Él es el que nos fortalece. Bueno, ¿sí? Ahora, entre todas estas cosas negativas, ¿cómo podemos ver la parte positiva de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer que eso actúe positivo en nuestras vidas? Entonces vamos a mirar esa contraparte. La primera parte, escribe el hermano, nuestros recursos de la fe contra esas emociones negativas. Y lo primero, hermanos, que lo pudimos ver en nuestra escuela anterior, hace 8 días, y es la gratitud. Dice, tenga gratitud. Dice el Salmo 103, de los versos 1 al 3, dice, alaba alma mía al Señor. Salmo 103, versos 1 al 3. Dice, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos de eso, hermano. ¿Sí? Usted puede hacer un análisis un momentico, hermano. Tómese un momentico ahí y mire alrededor suyo. ¿Sí? Mire la persona que tiene a su lado, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. ¿Sí? ¿Le da gracias a Dios por ellos, hermano? A usted dice, ay, ojalá la cuarentena los hubiera cogido en otro lado. ¿Sí? No, le damos gracias a Dios que nos tiene con nosotros, ¿cierto? Bueno, hay algunos que ya los vi como que están diciendo, uy, sí, ¿por qué no se quedó allá en otro lado? ¿Por qué no le cogió en otro lado? ¿Cierto? ¿Listo? Pero no, hermanos, le damos gracias a Dios por esa familia que tenemos a nuestro lado, ¿sí? Las situaciones que tenemos, las hemos sabido sobrellevar, perfecto. Nos hemos unido, hemos conocido personas, hermanos, yo le doy gracias a Dios por ello. Hemos conocido personas, nos hemos conectado con personas que de pronto nunca llegarían al templo, hermanos, que nunca llegarían a la iglesia, pero se han conectado con nosotros. Hay personas que no distinguimos, hermanos, las podemos ver ahí en una pantalla, pero no las distinguimos, ¿sí? Les presentaba al hermano que nos acompaña allí en Pamplona, al hermano Wilber, ¿sí? Y bueno, yo miraba, bueno, ¿yo cómo puedo conectar al hermano? ¿Cómo va a ser para conocerlo? Entonces le he dado unos materiales de la iglesia, ahorita último le di una escuela, pero resulta que ahora Dios nos dice, bueno, pues ya lo podemos ver, ya podemos saber si es de mentiras o si es de verdad. Y es de verdad, lo podemos ver, lo podemos saludar, ¿sí? Podemos saber que tiene una familia, que tiene hijos, ¿sí? Y que está interesado en conocer, en acercarse a Dios. Perfecto, ¿sí? Allá en Estados Unidos podemos tener a su hermano Daniel. Yo pude hablar con mi hermano Amado, el hermano tenía 1 hora de su trabajo que está haciendo en la casa y lo llamé, me dijo, hermano, estoy ocupado en mi trabajo, pero llámeme a tal hora y podemos hablar. Y lo llamé y me dijo, hermano, tengo 1 hora para que hablemos de todo lo que quiera que hablemos. Entonces teníamos tiempo, ¿sí? Y a la distancia, hermanos, entonces Dios nos da ese privilegio, Dios da eso. Entonces debemos darle gracias a Dios por ello, ¿perfecto? Debemos ser agradecidos, ¿sí? El apóstol dice, sean agradecidos en todo, hermanos. Y todo es todo, así como el salmista David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, hermanos, ni cosas buenas ni cosas malas, nada nos va a hacer falta en esta vida, ¿perfecto?
Pero lo que sí sabemos que tenemos de provisión en abundancia es esa misericordia de Dios. Por eso el salmista dice, no olvides ningún privilegio. No olvides ningún privilegio que has recibido de Dios, ¿sí? Ninguna de las cosas buenas que Él nos ha dado. Perdonó nuestros pecados, pero sana también nuestras enfermedades. Sana nuestra enfermedad de tristeza, sana nuestra enfermedad de miedo, ¿sí? Sana nuestra enfermedad de ansiedad y coloca que por medio de esa gratitud nosotros seamos agradecidos. Vimos la lección, yo espero que se acuerden, hermanos, de la historia que leímos de esta mujer en el holocausto, ¿sí? Que le daba gracias a Dios por esas pulgas, ¿sí? Y nosotros en las noches nos puede aparecer un zancudo y no le damos gracias a Dios por ese zancudo. Pero esta mujer le daba gracias a Dios por esas pulgas y esas pulgas permitieron que sus vidas fueran salvas. Porque estos soldados no se acercaban allí a ellas por el miedo a las pulgas, ¿sí? Y entonces nosotros también no sabemos qué pulgas tenemos allí en nuestra casa, ¿sí? Ya algunos empezaron por ahí a rascar, ¿sí? Entonces, pero démosle gracias a Dios, hermanos, démosle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Y dice el salmista, porque para siempre, hermanos, es para siempre, es su misericordia, ¿sí? El agradecimiento viene, hermanos, de reconocer las bendiciones gratuitas que vienen de Dios. El sabernos favorecidos que de manera desinteresada Dios lo ha hecho para nosotros. Recordemos, hermanos, recordemos y miremos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? También démosles gracias a Dios por ese mal que no padecemos, por esa necesidad que no tenemos. Démosle gracias a Dios porque nos ha librado. Pero en el caso de algunas personas, hermanos, su salud se ha quebrantado. Bueno, démosles gracias a Dios porque sabemos que estamos en las manos de Él y que Él de una manera u otra va a resolver el problema. Afirmémonos en esa bondad que recibimos de Dios. Recordemos esas personas que están cerca, ese esposo, esa esposa, esos hijos, esa suegra, ese familiar. Les contaba yo de la situación de mi hermana Damaris, cómo en algún momento se estaba mirando la situación por su papito y resulta que cuando lo llevó a Bucaramanga y le tocó quedarse ahí, ¿sí? Pero entiendo que la hermana Damaris, entre todos los hermanos, todos son buenos hijos, pero mi hermana Damaris creo que es donde don Rafael se siente mejor, donde más caso hace, donde se siente más cómodo, ¿sí? Entonces, el Señor lo colocó allí, en este lugar. Entonces, le damos gracias a Dios porque don Rafael está allí, está contento, está en un buen clima, ¿sí? Bueno, ahí la única dificultad es que está con el hermano Elber, pero pues de resto todo está bien, ¿perfecto? ¿Sí? Mi hermana Marina allí en Villeta, ¿sí? No la pudo colocar el Señor en un lugar mejor, ¿sí? Para que tuviera esa compañía de su hijo, de su nuera, de su nieta y poder tener este tiempo en bendición. Perfecto. A mi hermano Daniel Moreno, entiendo que el hermano es la parte de su quebranto, pero la hermana Marta Moreno, su mamita, se fue con sus niñas, las resguardó y orábamos en la mañana y decíamos, estas pequeñitas que sabemos que son apegadas a sus papitos, pero ellas van a entender esta situación, el Señor las va a fortalecer. Perfecto. Y va a venir ese momento en que vamos a tener esa respuesta de victoria, esa respuesta de sanidad. Y vamos a volver a estar juntos, hermanos. Pero mientras tanto, afiancemos nuestro corazón en el Señor. Seamos agradecidos, hermanos, ¿sí? No reneguemos de la situación que llevamos, ¿sí? Seamos agradecidos. Considere usted, hermano, los problemas que tienen las demás personas afuera. Esas personas que están sin Dios. Esas personas que no tenían una provisión, esas personas que vivían en la calle, esas personas que estaban en los hospitales sobrellevando enfermedades y ahora viene esta situación, ¿sí? Pensemos en eso y démosle gracias a Dios, porque nos ha guardado, pero también pidámosle que esa misericordia se extienda a esas personas. No nos sintamos fuertes en nuestra situación, sino compartamos de ese Dios todopoderoso a esas personas que están en necesidad. ¿Ven? La segunda parte, hermanos, que vamos a tener en cuenta en cuanto a la respuesta en nuestra fe, está en Proverbios, el capítulo 4, el verso 23 que ya leímos, y dice que habla acerca de nuestro corazón, ¿no? ¿Sí? Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él emana, dice una versión, dice, porque de él de él mana la vida, ¿sí? Que de ese corazón, de acuerdo a esa consistencia que tengamos en él, es que vamos a sobrellevar, vamos a ir adelante.
Ahora sí, como de pronto alguna vez lo dijimos por lujo en el templo, y ahora somos más que vencedores, ¿sí? Entonces, que ahora de verdad sintamos que vamos a ser más que vencedores en esta situación, ¿sí? Porque ahora sí podemos decir, si Dios con nosotros, entonces, ¿qué enfermedad contra nosotros? ¿Sí? Entonces, ahora sí fortalezcamos. Antes lo decíamos de labios, hermanos, pero ahora Dios permite que estemos en esta situación para que nuestras palabras ahora sean dadas en acciones, ¿sí? ¿Sí? Y en un momento decíamos, siempre recordábamos este versículo, ¿no? Yo les decía a los hermanos, bueno, tenemos que entender el sentido de esto. Ahora podemos usar estas palabras, hermanos. Todas las cosas que pasan, nos ayudan a bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Usted ha pensado en su hermano en este momento, en este tiempo? Ha dicho, bueno, todo esto nos ayuda bien, ¿sí? Todo este temor, toda esta tristeza, todas estas cosas, ¿nos ayudan a bien? Sí, hermanos, nos ayudan a bien. Nos ayudan a que afiancemos nuestro corazón en el Señor, a que fortalezcamos nuestra fe, a que nos demos cuenta el Dios todopoderoso que tenemos, que está haciendo parte de nuestra vida, ¿sí? Ese que dice, yo no te desampararé, no nos ha desamparado, ¿sí? Ese que dice, yo estaré contigo, ha estado con nosotros, hermanos, ¿sí? Que dice, aunque te vengan cosas, aunque yo estaré ahí contigo, y ha estado con nosotros, hermanos. Entonces tenemos que reconocer que Dios es verdadero, ¿sí? Que Dios es misericordioso, ¿sí? Entonces, metamos esa parte en nuestra conciencia, hermanos, en esa parte íntima de nosotros, y practiquemos nuestro autocuidado espiritual cada día, hermano. ¿En qué consiste ese autocuidado, hermanos? En que cada día no solo estemos hablándole palabras a los demás, sino que también hablemos a nuestra alma, hablemos a nuestra vida, ¿sí? Era una práctica que tenía David, ¿no? ¿Sí? Y hablaba, ¿sí? Decía, alma mía, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si cada día en la mañana usted saca un tiempo y no solo le habla a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos o a los que tienen a la distancia por una llamada, sino que nos hablamos a nosotros y nos decimos, alma mía, confía en Jehová, ¿sí? Que yo también me desarrolle en esa confianza en Dios y diga, hoy, no como esta señora de este cuento que dijo, hoy presiento que va a suceder algo en este pueblo, sino que digamos, hoy el Señor va a estar con nosotros, ¿sí? Y sea lo que sea, lo vamos a sobrepasar. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Perfecto. Ese sería un ejercicio que deberíamos hacer. Meditar, hermanos, tenemos este tiempo para cuidarnos, para invertir tiempo en nosotros, en meditar, en orar, en hacer un estudio serio acerca de esta palabra, en reposar en la dirección de este Santo Espíritu de Dios, para que Él hable también a nosotros, ¿sí? Para que en un tiempo también nos podamos quedar en silencio en un momento allí. Usted ahora lo puede hacer, hermano. Puede estar allí en su sala, en su cocina, en su oficinita, donde tenga, hermano, y puede quedarse un tiempo allí en silencio, quedarse quieto. Yo sé que para el hermano Jesús esto es difícil, hermano. Este consejo es difícil para el hermano Jesús, que se siente y se esté quieto ahí en esa sala, meditando y que el Señor le hable, ¿sí? Pero es un buen tiempo, hermanos, para que nosotros nos quedemos quietos. A mi hermana Virginia que tantas veces le dije, hermana, busque que usted tenga un tiempo de reposo. El trabajo no lo es todo, hermana. Y mi hermana todos los días trabaje, salga temprano, llegue tarde, muévase, que no, que estoy haciendo esto, que estoy haciendo. Y ahora Dios, espero que la hermana esté descansando, ¿no? No, la hermana como es, yo creo que ya desbarató el apartamento y lo volvió a armar, ¿sí? Pero Dios tiene que darnos esa tranquilidad, hermanos. Dios tiene que dar esa confianza y nosotros tenemos que acogernos, aferrarnos a eso que Dios nos quiere dar. ¿Perfecto? La tercera parte dice que tenemos que expresar, en cuanto a esas respuestas, tenemos que expresar ese amor de Dios, ese amor ágape hacia los demás. Así como Cristo mostró ese amor incondicional, consistente, fuerte en nosotros. Y les voy a llevar a que me acompañen en la palabra en Juan, el capítulo 13, el verso 34, que nos es muy conocido, hermanos, para que hoy lo hagamos muy vivo en nosotros. Juan capítulo 13, verso 34. ¿Sí? A ver, voy a conectar a mi hermano Freddy para que me ayude con esta lectura, hermano. Juan capítulo 13, verso 34. ¿Ya lo encontraste? Listo, hermano. Ahí tiene el audio, hermano. Dice la palabra de Dios. Así que ahora le doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros.
hermanos, perfecto, gracias hermano. Ahora tenemos que desarrollar un poco más eso, hermanos. Es increíble que la manera en que podemos desarrollar ese amor de los unos a los otros ahora sea a la distancia, ¿sí? Cuando nos teníamos cerca, como que no nos preocupábamos por esa parte. Cuando nos reuníamos, creo que la hermana Maricela, la que decía eso, decía, cuando estábamos en el templo, de pronto no valorábamos ese abrazo, ese saludo del hermano, el poderle ver, ¿sí? Tantas cosas que nos podían pasar como pasajeras, como naturales. En el caso de nosotros aquí en Bogotá, el llegar en la mañana, el tener el tintico, la tostadita que nos llevaba la hermana Rosalba, el almuercito que compartíamos, la vianda, la empanadita del hermano Jesús, las arepas de la hermana Virginia, ¿sí? Las tortas de los jóvenes, y no le damos un valor. Pero ahora que estamos a la distancia, entonces decimos, ay, el tintico, ay, la empanadita, la arepita, el hermano, abrazarle, el verle, ¿sí? En lo que los niños corran por la iglesia, que desbaraten todo, ¿sí? Yo me estoy imaginando cómo será cuando esos niños vengan a la iglesia, ¿sí? ¿Cómo van a correr con esos otros? ¿Cómo se van a desbocar de todo lo que están necesitando? Y nosotros tenemos que ser muy pacientes, hermanos. Tenemos que reconocer que ese día, hermanos, va a ser de gozo, ¿sí? Pero también tenemos que reconocer que este tiempo que Dios nos permite, tenemos que expresar ese amor los unos a los otros. Llamar a nuestros ancianos, llamar a nuestros hermanos, a nuestros jovencitos, estar pendientes de los varones, de las mujeres. Todo eso necesitamos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, ustedes deben amarse los unos a los otros, ¿sí? Eso hace que nuestra fe se incremente, que nuestra esperanza sea más fuerte y que nuestra paz, esa paz de Dios, se mantenga en nuestra vida, ¿sí? Que tengamos esa alegría, ¿sí? Dice, les voy a pedir que vayan a Isaías. Isaías, el capítulo 54, el verso 10. Isaías 54, 10. ¿Sí? Yo le pregunto al hermano que veo descuidado por ahí. Hermana Zoraida. Le voy a abrir el micrófono, hermana, para que usted me ayude con esta lectura. ¿Perfecto? Sí, hermano. ¿Sí? Sí, señor. Isaías, ¿qué le dije, hermana? 54:10. ¿Sí? Isaías 54. Yes. Y vamos a ver el... Ah, ok, hermano. Por favor, hermana. Sí, hermana, ¿Dice? gracias. ¿Sí me escuchan? Porque Sí, los hermana. montes... Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ok, perfecto. Qué palabra, hermanos, para nosotros. ¿Sí? Qué bueno que podamos escudriñar esta palabra, hermanos, y tener ese consejo del Señor. Se pueden los montes marcharse, desaparecer las colinas. Puede venir una pandemia, hermanos. Puede haber muchas situaciones difíciles alrededor del mundo. Las superpotencias, los superpaíses, los superpoderes, los superhombres que habían de la economía, del manejo del mundo, de las situaciones, todo eso puede desaparecer. Pero la misericordia mía, dice Jehová Dios de los ejércitos, no te dejará. Jamás, repítase eso, hermano, jamás será quebrantada mi promesa de paz para ti. ¿Quién lo dice? El que tiene el poder, el que tiene la gloria, el que tiene la honra. Dice el Señor, quien tiene misericordia de ti, quien tiene misericordia de mí, que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Entonces quite todas esas palabras donde dicen hay enfermedad, hay dolor, hay tristeza. Sí, hermanos, la hay por una forma natural, por algo que se está viviendo, ¿sí? Pero el Señor dice, mantente en mí. Porque pueden suceder todas estas cosas, pero mi misericordia jamás se quitará de ti. Jamás será quebrantada esa paz. Entonces, qué bueno que tenemos ese Dios todopoderoso, ¿sí? Quien tiene misericordia de nosotros. Y usted le puede decir ahí en ese lugar donde está, hermano, con esa persona que le está acompañando, que gracias, Señor, gracias, Señor. Decía la hermana Suri, solo le podemos decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias, Señor, por su amor. Gracias, Señor, por su cuidado. Gracias, Señor, por todo lo que coloca a nuestro alrededor para beneficio. Gracias también, Señor, por lo malo que nos permites que vivamos para que nos podamos fortalecer más en ti. Y entonces eso lleva a aquel hombre allí en los Proverbios, en Proverbios 3, verso 27. Proverbios 3, verso 27. No te niegues
el hacer el bien a quien lo necesita. Cuando bien sabes que está en tu mano, hacerlo. Proverbios 3, 27. No te niegues, hermano, a hacer el bien a quien tú veas que lo necesita. Allí en tu misma torre de apartamentos, allí ese vecino que está al lado, allí esa persona que te está sirviendo ahí enfrente, esa persona que está yendo a un hospital a prestar un servicio, ese policía que está cuidando tu seguridad, esa persona que está allí en ese Fruver, en ese supermercado, atendiéndote para que puedas tener una provisión. Esa persona que abrió allí su lugar muy temprano, empezó a preparar ese pan para que nosotros lo podamos disfrutar, hermano. Seamos agradecidos con ellos. No nos neguemos a hacer ese bien, y ese bien que podemos hacer, hermano, es desde decirle una palabra de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por ese servicio. Cuando dice este escritor en los Proverbios, dice, cuando bien sabes que está en tu mano hacerlo. Eso no nos es complicado, hermano. Eso no nos es difícil, ¿sí? Les decía yo le doy gracias a Dios por los que recogen la basura aquí enfrente. Le doy gracias a Dios por esos policías que están ahí. Le doy gracias a Dios porque enfrente de este edificio, de esta iglesia de Dios, todo este tiempo de cuarentena hemos tenido un retén de policía en nuestro frente. Entonces, hemos tenido esa vigilancia, no tenemos ninguna dificultad, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios por esos policías. Y le doy gracias a Dios a esos policías en la manera que podamos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es Dios el que nos ha permitido eso. Y debemos hacerlo. Debemos mostrar ese agradecimiento por lo que tenemos. En Romanos, hermanos, la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, nos da unas instrucciones, hermanos, para que mostremos ese amor incondicional, ese amor sacrificial también, ese amor de agradecimiento, ese amor de Dios, ese amor ágape. Y en el capítulo 12 de esa carta a los Romanos, vamos a mirar desde el verso 17 al 21. Romanos capítulo 12, versos 17 al 21. ¿Sí? Le voy a pedir a mi hermano John Madrid, que está ahí con nosotros. ¿Sí? Nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Ok, hermanos, no dejemos que este tiempo, estas situaciones, nos venzan, hermanos, nos aparten de esa misericordia de Dios. Al contrario, hermanos, en lo que podamos, hermanos, movámonos en que esa misericordia se mueva. Me gustaron mucho las palabras de nuestra hermana Suri. Esta iglesia está aún más en este tiempo, está más abierta que nunca. El corazón de Dios está aún más abierto en este tiempo que nunca, porque ese es el deseo de Dios. Dice la palabra que no es que a Dios se le haya olvidado o que se le pasó el tiempo. Dios está dando este tiempo, extendiendo su brazo de misericordia, para que sean muchos los que se lleguen. Y creo, hermanos, que este tiempo ha servido para eso, para que muchas personas se reconozcan que en verdad hay un Dios que es todopoderoso. Y que ahora en este tiempo pueden acudir a Él, que lo pudieron haber hecho en su tiempo de abundancia, sí, lo pudieron haber hecho, pero ahora Dios, en esto que nos permite, en este tiempo, nos da de que puedan recibir de esa palabra, puedan recibir de esa bendición. Y si no lo hace por medio de nosotros, hermanos, ¿cómo lo va a hacer? Si usted no bendice allí a su vecino, si no agradece a aquella persona que le está prestando un servicio, aun si usted no da gracias por los que tiene a su alrededor, a su familia, entonces, ¿cómo vamos a mostrar ese amor de Dios a los demás? Entonces, hagámoslo, hermanos. ¿Sí? No nos dejemos vencer por el mal, sino que venzamos este mal, esta enfermedad, este tiempo de aislamiento, este tiempo de miedo, venzámoslo haciendo el bien a nuestro prójimo. Es la mejor manera de mostrar ese amor de Dios. Por último, hermanos, nuestro corazón esté allí alineado, escribe el hermano, que esté alineado nuestro corazón al propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Filipenses, el capítulo 3, el verso 12. Y yo me preguntaba, ¿cómo alinear nuestro corazón al propósito de Dios? Y me acordaba de David,
que dice la palabra que David andaba con un corazón conforme al de Jehová. Aunque se equivocaba, aunque tenía situaciones difíciles, aunque vivió momentos que yo pensaba, decía, bueno, David, qué emoción cuando este profeta fue a buscarle allí a su casa y lo esperó que viniera allí donde las ovejas, lo untó de aceite y le dijo que iba a ser el rey de Israel. Pero de ahí en adelante vinieron los problemas para David. Persecuciones, envidias, egoísmos, el tener que correr. Pero eso sirvió para que David formara su vida y también para que se afianzara en ese Señor. Tanto que tuvo la capacidad de decirle, Señor, examíname, Señor. Y mira qué hay de malo en mí, para que Él lo pudiera corregir. Entonces tenemos que alinear nuestro corazón al propósito de Dios para nosotros. ¿Sí? Filipenses, el capítulo 3, el verso 12. Para que usted me acompañe allí, hermano, en esta palabra. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Dice el apóstol Pablo, después de tantas cosas que ha hecho este apóstol, este hombre que ha andado, ha hecho, ha procurado el ser lo más posible obediente a Dios, dice, no quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo. No, dice, no quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. Y pienso, hermanos, que ese es un propósito que tenemos que seguir cumpliendo en el Señor. ¿Sí? Ya hemos logrado algunas cosas, gracias a Dios. Pero así como Pablo podemos decir, no que ya seamos perfectos. Usted puede llevar 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, no sé, en esta obra. Pero eso no quiere decir que ya nos jubilamos en esta obra, ¿no? Dice que debemos seguir adelante, trabajando, para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús nos salvó. Para lo que salvó a Pablo, para lo que me salvó a mí, para lo que nos salvó a nosotros. Y a veces, hermanos, nos desilusionamos o a veces nos llenamos en tristeza porque pensamos que Dios no nos escucha o que a Dios se le olvidó, ¿sí? Y no escucha nuestras oraciones. Pensamos nosotros, ¿no? Y es que Dios no nos está escuchando. Pienso en el hermano Daniel allí en su casa con su esposa, con su suegro. Pienso en mis hermanos en Ecuador. En España, en Italia, en Francia. Y cuánta necesidad, hermanos, cuánta angustia, ¿sí? Pero no es que Dios se haya olvidado esta creación de Él. No es que Dios se le haya olvidado que nosotros estamos en esta tierra. No, es simplemente que Él quiere que nosotros alineemos nuestro corazón con Él, que entendamos esos propósitos y que en un momento tengamos la capacidad que tuvo José, el hijo de Jacob, de decir, porque lo que nosotros pensamos que era de mal, nos ha servido para bienestar. Y puede ser ilógico, hermanos, pero este tiempo nos ha servido para bienestar, para reconocer que tenemos que afianzar más nuestra vida en Cristo, para reconocer que como padres, como madres, como esposos, como esposas, como hijos, hay algo que tenemos que mejorar. Que esta necesidad de este tiempo sirvió para que muchos hijos volvieran sus ojos a sus padres, o para que muchos esposos se dieran cuenta de la labor que hacen sus esposas en los hogares, para que muchos padres supiéramos la actividad que desarrollan los maestros allí en los colegios, en las escuelas con nuestros hijos, y valoráramos todas esas cosas. Perfecto. Entonces, qué buen tiempo que Dios nos permite para que ese corazón de Dios con el nuestro se alinee y para que podamos entender sus propósitos. Perfecto. Vamos a ir terminando, dice Jeremías, el capítulo 1, el verso 5. Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bueno, vamos a conocerle la voz a nuestro hermano Wilmer Mantilla allí en Pamplona, hermanos. A ver si usted nos acompaña con este verso, hermano. Permítame, ya le abro el audio, hermano. ¿Ya lo viste? Ok. Listo. Abra su audio, hermano. Ahí, hermano. Listo. Listo, Okay. hermano. Jeremías, capítulo 1, verso 5. 5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Sí. Es el verso 5.
Sí, antes que te formas en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, Sí, perdón, sí. te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ok, perfecto, hermano. Ahora pasemos al verso 23. Perdón, al verso 29, al capítulo 29, perdón, el verso 11. Jeremías capítulo Capítulo 29, verso 11. verso 11 dice, porque Ok. yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Ajá. Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ok, perfecto. Miren esta promesa de Dios para nosotros, hermano. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Lo dice Jehová Todopoderoso. Pensamientos de paz. ¿Sí? Grábese eso en su cabeza, hermano. Piense esto en esta semana, hermano. Que Jehová Dios tiene pensamientos de paz para con nosotros. No de mal, porque Él quiere darnos el fin que Él espera. Y el fin que Él espera es que todos lleguemos a esa salvación en Cristo Jesús. Que esta familia espiritual sea una familia gigante alrededor del mundo. Que todos lleguemos a esa misericordia de Dios. Esos son los pensamientos de Dios. Entonces, dejémonos en las manos de nuestro Dios, alineemos nuestro corazón hacia Él. ¿Perfecto? Por último, dice en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el verso 7. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, el verso 7. ¿Listo? Echando, ojo a esto, hermano, hermana, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Perfecto? ¿Quién tiene cuidado de usted, hermano? ¿Su esposo, su esposa, su hijo? No, hermanos. Porque Jehová Dios tiene cuidado de nosotros. Porque ese Jesús, nuestro Salvador, tiene cuidado de nosotros. Entonces eche toda su ansiedad, hermano, toda la tristeza, todo el miedo que pueda sentir en este tiempo, colóquelo en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero el verso 8 dice, sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente, andando alrededor buscando a quien devorar. El diablo también está trabajando en este tiempo, hermano, el enemigo. Y entonces está metiendo cosas en nuestra cabeza. Está metiendo pensamientos como que nos vamos a morir, como que esto ya es el final. Alguna persona hablaba, decía, se va a llegar el momento en que vamos a ir por la calle y vamos a caer como moscas. ¿Sí? No, hermanos, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos está dando palabras de esperanza, hermanos. No nos está dando palabras de miedo ni de terror. Porque eso sí téngalo por seguro, hermano. Si Dios quisiera acabar con este mundo, no necesita una enfermedad, hermano. Necesita que solo Él haga un movimiento, que solo Él por medio de su palabra lo diga y vamos a desaparecer. ¿Sí? Dios no trabaja en esa forma de miedo, en esa forma de terror, no, hermanos. Dios dice esa palabra, Él está cuidando de nosotros. Pero nuestro adversario, el enemigo, el diablo, está buscando a quien devorar, hermano. Está buscando a quien se sale de esa protección de Dios para llenarle su cabeza de miedos, de pánico, de cosas que no son. Entonces, dejemos todo en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Esta enfermedad, hermanos, esta epidemia, esta pandemia, golpeó el orgullo humano. El que pensaba que tenía todo bajo su control. Los grandes hombres, las grandes naciones, se tuvieron que doblegar, ¿sí? Nosotros no tenemos el dominio de esta creación, ni de las consecuencias de esas decisiones humanas. Solo Dios puede tener esa misericordia, ¿sí? Los creyentes, hermanos, vivimos confiados en aquel que tiene el mundo en sus manos, el que nos lleva, el que nos hace traspasar esos valles oscuros. Dice, aunque haya en valle de sombra y de muerte, no alguno, porque Jehová está conmigo, porque ese Señor Todopoderoso está con nosotros, ¿sí? Y el Salmo 4, el versículo 8, hermanos, para que usted hoy lo aplique en esta noche, hermanos, para que usted vaya allí en el Señor, terminando este día sábado, hermano, pueda usted descansar y pueda decir, Salmo 4, el verso 8, en paz me acuesto y en paz me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué bueno que podamos aplicar esa palabra hoy a nuestra vida, cada día que el Señor nos da, ¿sí? Que nosotros hoy
en esa paz de Dios nos acostemos, ¿sí? Que no nos acostemos en esa zozobra, en qué nos va a pasar, en qué va a suceder, en qué, cómo va a estar, qué va a pasar. Ahora nos van extendiendo cada día los tiempos de aislamiento y entonces ahora cómo hacer, no, sino que nosotros tengamos esa capacidad de decir como dice el salmista, en paz, hermano, nos vamos a acostar esta noche, en paz vamos a dormir, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Y todo esto, hermanos, toda esta palabra, se dan cuenta, hermanos, es palabra de Dios que está hacia nosotros. Son promesas de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y el Señor en la carta a los Hebreos, este escritor de los Hebreos dice, hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, escribe este escritor de los Hebreos. Bueno, entonces que nosotros, hermanos, si se dan cuenta, hermano, y podíamos, hermano, aquí nos podemos quedar toda la tarde leyendo esta palabra y usted no va a escuchar palabras de mal, sino palabras de bien acerca o de Dios hacia nosotros. ¿Perfecto? ¿Sí? Pero hay una palabra importante en esta Biblia, en este libro que Dios nos da, en esto que nos habla por medio de lo que Él inspiró. Y dice que si nosotros tuviéramos nuestro oído atento a estas palabras, ¿sí? Y es lo que Dios nos pide en esta tarde, hermano. Tengamos nuestro oído atento a esta palabra. No tengamos oído atento a todo lo que escuchamos en el mundo, a todas las personas, aquellos incrédulos, aquellos no creyentes que están hablando, están diciendo, están inventando. Han inventado cosas como desde que hubo un hombre que fue el que se inventó esta enfermedad, como que es que alguien la esparció para después lograr un beneficio económico, o como que es que esto es una guerra entre países para tener el poder, o porque esto es de una nación para humillar a otra. Hermanos, usted puede escuchar todo lo que quiera, ¿sí? Pero yo en esta tarde, hermano, le pido que tenga sus oídos atentos a la palabra de Dios, a todas estas verdades que Dios nos ha expresado por medio de ella, en el cual dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos pueden vagar y pueden ir en muchas cosas, hermanos, pero Dios está con nosotros. Dios tiene de su poder, tiene de su misericordia, tiene de su bondad sobre cada uno de nosotros. Entonces, démosle gracias a Dios por este tiempo. Bueno, hermanos, valoremos lo que Dios nos ha permitido. Paz a ustedes, hermanos, que Dios les bendiga, que ojalá esta palabra sea en fortaleza para ustedes, que sea de ánimo y que el Señor sea el que los mantenga, los sostenga y los sustente. Amén. Les voy a leer algo, hermanos, que me pareció interesante, que lo compartía el hermano en algunas recomendaciones que debemos tener, hermanos, que nosotros debemos trabajar en nuestro día a día en este tiempo, ¿sí? Primero dice que tengamos una perspectiva completa de la situación. Dice la mayoría de las personas pueden contraer el virus y pueden superarlo sin manifestar ningún síntoma serio. Entonces es importante tomar las medidas de higiene que se indican. ¿Perfecto? Yo espero, hermano, que usted en su hogar, con su familia, esté teniendo esas precauciones, ¿sí? Cuando usted sale, hermano, a la calle, ya saben que por lo menos aquí en Bogotá es obligatorio que tengamos nuestro tapabocas, que tengamos nuestros guantes, ¿sí? Cuando salimos, los que salimos a buscar la provisión, ¿sí? Si usted tiene que salir a alguna cosa muy urgente, hermano, procure tener su tapabocas, procure tener su protección. Cuando vuelva a su hogar, igual, hermanos, tengamos nuestras normas de higiene, de cuidado. Eso no quiere decir que no confiamos en Dios, hermano. Eso quiere decir que somos sabios en el Señor y cumplimos esas normas de cuidado. ¿Perfecto? La segunda norma, la segunda prevención, tenemos que conocer los hechos, hermanos. Tengamos un enfoque verdadero sobre lo que es esta epidemia, lo que es esta pandemia, ¿sí? Estemos enterados en sitios oficiales de qué es lo que sucede, ¿sí? Porque muchas personas tanto dan consejos de sanidad como dan cosas que nos pueden afectar, ¿sí? Entonces, tanto que si el hermano Pedro tosió allá por esa pantalla, entonces ya nos infectó a todos por estas pantallas, ¿sí? Entonces, no, hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que reconocer las cosas como son, no nos dejemos engañar, hermanos. ¿Perfecto? La tercera parte es que comentemos a nuestra familia sobre la enfermedad, conforme a las edades que tenemos allí en nuestra familia. A los pequeños tenemos que explicarles qué es lo que está sucediendo sin esconder nada, hermanos, pero también sin meter temor.
en los ancianos, en los jóvenes, en la pareja. Tenemos que estar enterados bien de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tenemos que estar haciendo como familia para evitar que venga un mal alguno. Perfecto. Tenemos que evitar la sobreinformación, hermanos. Es algo que está sucediendo. Mantenemos pegados a los noticieros, a tanta información, hermano, que ya uno al final del día solo está pensando en cuántos muertos van, cuántas personas. Ya, y no, hermanos, yo creo que con una vez que nos enteremos por las normas que necesitamos saber, escoja un momento, hermanos, en la mañana, en la noche, en que podamos escuchar la información que necesitamos y no más, hermanos, ¿sí? Creo que es suficiente con eso, ¿no? Mantengamos el contacto social. La distancia física no implica la separación de los lazos de afecto. Por diferentes medios podemos compartir nuestros pensamientos, nuestras necesidades, con nuestros hermanos, con nuestra familia, podemos aprovechar esta tecnología. Bueno, tampoco quiere decir que ya nos vamos a olvidar del resto del mundo, ¿no? Como sexto dice, mantenga un arreglo de su cuerpo y su vestido. Aunque usted no salga de su casa, hermano, vístase como un día de actividades. Eso ayuda a que organicemos nuestros momentos del día, ¿sí? Porque algunas personas de pronto en este tiempo, hermanos, se han lavado las manos cada 2 horas, pero hace 8 días que no se bañan el cuerpo. Entonces, tenemos que cuidar esta parte, hermanos. Hagamos de cuenta, hermanos, que son nuestros días naturales. Levantémonos en nuestro horario natural, cuidemos nuestro cuerpo, hagamos nuestro aseo, ¿sí? Tengamos nuestras actividades naturales, ¿no? Hay unos que yo los vi que están descuadrados, ¿no? Entonces, tenemos reuniones y entonces apenas están desayunando a las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces dicen, no, ahora ya no tenemos horario. No, hermanos, tenemos que mantener un orden de nuestra vida, ¿sí? Tenemos que tener ese cuidado, bueno. Entonces, hagámoslo en buena manera, bueno. Respetemos nuestros horarios de sueño, hermanos. Ayudemos a nuestro organismo a la armonía de esos elementos químicos que dan buen estado de ánimo. En un ejemplo, la serotonina, ¿sí? Que nos ayuda en esa parte de nuestra estabilidad, nuestro cuerpo, perfecto, nuestras emociones, todo eso hace que nosotros también cuidemos de nosotros, hermanos. Cuidémonos en la alimentación, cuidémonos en nuestra forma de vida, independiente que vivimos en un espacio ahí reducido, cuidemos esa parte, ¿sí? Para eso también, hermanos, ejercitémonos en casa, ¿sí? Ahora, pues, creo que en la mayoría de casas hay algo para hacer ejercicio, hermano, o si no, usted suba sus escaleras, baje sus escaleras, ¿sí? Haga un ejercicio en la mañana, hermanos, procure mover su cuerpo, hermanos, ¿sí? No se quede solo allí enfrente de una pantalla, enfrente de un televisor, muévanse, hermano, ¿sí? Corra un momentico ahí en un espacio pequeño para que podamos ejercitarnos, para que nos quedemos ahí sedentarios, hermanos, ¿perfecto? Aprenda algo nuevo, hermano, cada día aprenda algo nuevo. Lea, hermano, ejercite su mente también, ¿sí? Escudriñe la palabra. A mis hermanos que son líderes de grupos, hermano, estén buscando maneras de enseñar a aquellos que tienen a su cargo, hermano. Compartan de esa palabra, escriban, creen mensajes. Aprovechemos todo este tiempo para eso, hermanos. Los que descuidamos de pronto el estudio de la palabra en algún momento, que lo puedan hacer, hermanos, puedan renovar esa parte de la instrucción bíblica en nosotros, ¿perfecto? ¿Sí? Que podamos leer nuevos pasajes, podamos leer nuevos escritos, ¿sí? Leamos Sofonías, a ver quién se acuerda de Sofonías. Entonces leamos Sofonías para que sepamos quién era Sofonías, qué fue lo que hizo Sofonías, ¿perfecto? Espacios así, hermanos, donde podamos acceder a esa instrucción. Bueno, nuestro ejercicio mental, ¿sí? Dice, acceda a la luz del día, hermano, aunque usted esté de pronto, a ver, yo voy a tomar un ejemplo, la hermana Lenis y el hermano Ludwig, ¿sí? Que tienen un balconcito allí en su apartamento, ¿sí? Ahí podemos salir, hermanos, y recostar un poquito ahí en esa barandita, hermanos, por donde se botaba el gato, y por ahí nos podemos recostar y ver un ratico, tener la luz, poder ver, tener ese privilegio del sol, ¿sí? Entonces, hagamos esa parte, hermano, no nos quedemos solo allí encerrados en nuestra casa, en nuestra habitación, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos hacer eso. Bueno, buena alimentación, manténgase hidratado, hermano, tome agüita, ¿sí? Brinde a los niños un espacio seguro para que se puedan mover, para que puedan tener un tiempo de regocijo, de recreación también. No los podemos aislar, entonces busquemos que tengan esa parte. Son algunas recomendaciones que compartía el hermano Ausencio y creo que son muy buenas para nosotros en este tiempo. Bueno, entonces, Dios les bendiga, hermanos. Espero que este tiempo de sábado nos haya sido edificante. A mí me da alegría, me da gozo poder verles a todos, poder ver esas caras nuevas, poder ver a aquellos que de pronto en algún momento no nos pudimos conectar con ellos, ¿sí? Oremos.
Bondadoso Dios y Padre, gracias Señor por ese amor tan inmenso que nos tienes, Dios. Gracias Padre por el don de la vida. Gracias poderoso Dios por permitirnos unirnos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Por mostrarnos, Señor, cómo tú nos has creado a imagen y semejanza tuya, has puesto emociones en nuestra vida y nos muestra cómo es la forma de administrar esto que tú has puesto en nosotros. Cómo somos normales al sentir miedos, al sentir todas las cosas, pero también nos da la facultad cómo responder en cada situación. Y lo dice tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra escrita, gracias por esa palabra hablada, gracias por esa palabra predicada, poderoso Dios, por esa palabra tatuada en nuestra mente, en nuestro corazón, que tú la dejas como normas de vida y conducta para aquellos que hemos decidido, Señor, aceptar tu llamado, aceptar tu perdón, aceptar tu salvación, buscarte porque tú nos buscaste primero. Gracias te damos, glorioso Dios. Por eso es que al iniciar una nueva semana, no sabemos qué cosas tiene y como dice tu palabra, no queremos preocuparnos por el día de mañana. Cada día traerá su propio afán. Cada uno con diferentes circunstancias, con diferentes problemas, diferentes dificultades, pero con un mismo Dios, con una misma fe, Señor. En lo que nos falta, aumenta nuestra fe, Señor. Que las dificultades sean para que crezca nuestra confianza en ti, bendito Dios, para que podamos humillarnos, bajar nuestro orgullo en lo que estamos mal y poder gritar como lo mandaba tu palabra, que si teníamos necesidad, angustia o alguna situación, gritáramos por ayuda. Aquí estamos, Señor. Colocamos esta nueva semana en tus manos. No sabemos qué nos depara. Lo que sí sabemos es que tú sigues sentado en el trono, que tú gobiernas, que tú estás al cuidado de nosotros, que tú dices ni te dejaré ni te desampararé, que tú dices que hemos sido a tus ojos de gran estima, que somos honorables, que darás hombres por nosotros, naciones por nuestra vida, por el amor que nos tienes. Padre, gracias. Gracias porque hemos terminado una semana, iniciamos otra, poderoso Dios, puesta en tus manos con lo que venga, Padre. Pero nosotros, con nuestros ojos puestos en ti, autor y consumador de la fe. En tal virtud, Señor, que tú que conoces cada vida, que tú que conoces cada corazón, cada necesidad, que tú que conoces nuestras debilidades, Señor. Allí tú estás trabajando. Gracias, poderoso Dios. Gracias porque tú empezaste una obra en nosotros y tú la terminarás. Y para terminar esa obra, tuviste necesario este tiempo. Señor, te amamos. Te amamos porque tú nos amaste primero. Te amamos porque tú dijiste que nada nos faltaría. Y aquí estamos, Señor. Quizá algunos no hemos entendido qué nos está faltando y por eso tú nos has recluido en diferentes lugares. Pero lo que sí sabemos es que tú estás trabajando, Señor, y que todo lo haces perfecto, en tal manera que esta semana, Señor, será perfecta de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo al propósito que tienes para nuestra vida. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. No porque la mereces, Señor, sino porque a ti te pertenece el honor, a ti te pertenece la gloria, a ti te pertenece la acción de gracias. Señor, por eso te alabamos, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres Dios y nosotros creados para alabanza y gloria de tu nombre. Bendito eres por los siglos y para siempre. Amén.